Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio número 17 de Creciendo en Conciencia. Este episodio que hoy vamos a hablar de infertilidad, un episodio más del programa que hacemos todos los lunes con Maru Pacinetti. Todos los lunes esta vez, como ya venimos contándoles, estoy desde España también, así que muy feliz de estar transmitiendo desde Europa, así que muy contento de estar con todos ustedes una semana más. Espero que tengan un excelente lunes y un gran arranque de semana. Hoy esperamos que se una Maru. Bueno, el episodio de hoy es hermoso porque habla de infertilidad. Ahí está Maru. Hola amigo, ¿me escuchás? Amiga, perfecto, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, perfecto, me encanta verte. No sé si te veo un poco oscura. Sí, No, está perfecto, sí, sí. Está bien, está bien. sí, sí, sí. A ver, ¿me puedo correr un poquito? A ver, quizás con un poquito más de luz puedo hacer alguna maniobra. Bien, te veo súper ¿Bien bien ahí? ahora. Mejor. Sí, sí, Ahí sí. va. 10 puntos, Bien. 10 puntos. Súper bien. Bueno, ¿cómo estás hoy? Que, bueno, me enteré que ahora tenés un DNI español, así que me encanta. No solo estás desde España, sino que estás haciendo uso de tu ciudadanía española. Exactamente. Encima hoy con este programa tan perfecto que es justo del nacimiento, ¿no? Es como que hoy de Total. verdad se me dio un nuevo nacimiento, una nueva identidad por el tema de que realmente después de tanto que vengo ahí luchando para tener mi DNI, se me dio de poder tener el DNI español, de poder tener el pasaporte renovado, así que encantado, feliz. Es un día sagrado para mí porque es un nuevo día, un comenzar de vuelta, ¿no? Pero con una fuerza tremenda ahora de poder tener la identidad que Totalmente. correspondía, así que feliz. ¿Vos Es un cómo nacimiento estás? simbólico, así que es un instante sagrado, por supuesto. Qué Totalmente. bonito. Y vos, contame vos, ¿cómo estás? Bien, todo bien, por suerte. Acá hay un día de sol Qué hermoso, bueno. así que disfrutando mucho. Y bueno, también los días acá en Europa son cada vez más largos y casi eternos, ¿no? Son las 7:30 de la tarde y hay sol todavía y Tremendo. hasta las 9:00 todavía va a haber sol, así que Exacto. hermoso. Muy hermoso, muy hermoso. Bueno, hoy es un programa de infertilidad, como le decimos a la gente, es un programa súper profundo, un tema súper profundo de contar, así que vamos a hacerlo en varios programas, pero seguramente tenemos mucho para que todos tomen un poquito de conciencia y todos vayamos creciendo, ¿no? Totalmente, porque lo que hoy queremos hablarles es un poquito disruptivo a veces para algunas personas que no están dentro de un camino de conciencia, ¿no? Porque generalmente se conoce como infertilidad al hecho de que una persona por algún problema físico no pueda tener hijos, ¿no? Pero uno no sabe que hay otros tipos de infertilidad que también se dan cuando una persona decide que no quiere tener hijos o siente que lo está haciendo como decisión propia, pero vamos a ver que hay otras cositas detrás, Claro. o incluso cuando una persona no puede tener pareja o decide que no quiere tener pareja, ¿no? A eso también nosotros le llamamos infertilidad. Pero bueno, desde el punto de vista médico y convencional, la infertilidad se define por el hecho de que cuando una pareja quiere tener hijos y busca esta concepción durante un año o más tiempo y no lo logra, entonces ahí para la medicina hay una infertilidad. Mm, Y esto es un problema que muchas veces está relacionado con alguna disfunción en los órganos reproductivos, que puede ser un problema en la calidad del esperma, un problema que puede tener una mujer en los ovarios, a nivel del útero, endometriosis y diferentes síntomas que son muy habituales en la infertilidad, pero esto lleva a problemas que generan una situación de frustración en los individuos, ¿no? O sea, la mujer tiene esta presión social de que tiene que ser madre, ¿no? Ya culturalmente, y en algunas culturas es una presión más fuerte que en otras, total. está dado por hecho de que la mujer tiene que tener hijos. Mm, Entonces, esa presión social es muy grande. Y lo mismo sucede con el hombre, ¿no? El hombre tiene que tener hijos y mostrar su virilidad, tiene que ser el padre biológico de los niños. Entonces, en ese sentido, también hay mucha presión social tanto para el hombre como para la mujer. tremendo. Y si una pareja no puede tener hijos, hay una frustración interna muy grande que luego también se traduce la frustración en la pareja. Entonces, en este sentido, para nosotros es muy importante poder trabajar lo que es la infertilidad. Bien. Pero desde
En la bioexistencia consciente, la infertilidad no solamente es una infertilidad física. Como les decíamos antes, si una persona no puede tener pareja, por más de que sea una persona muy bonita, muy agraciada, inteligente, dada con las personas, si esta persona no consigue tener una pareja, para nosotros también detrás de eso hay una infertilidad oculta, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que esta persona rechace a los hombres? ¿Cómo puede ser que ningún hombre se acerque a esa persona teniendo todos esos dones, ¿no? O incluso también cuando, como decíamos antes, una persona decide no tener hijos. Y acá es cuando nosotros podemos hablar de lo que se llama infertilidad oculta. Para hablar de la infertilidad oculta, queremos ir por partes. Para el inconsciente biológico hay un mandato que el tallo cerebral se encarga de hacer cumplir en todo ser humano. Nuestro tallo cerebral nos dice que tenemos que hacer que nuestro cuerpo sobreviva y que también nuestra especie tiene que sobrevivir. Bien. Entonces, para eso tenemos como 4 mandatos fundamentales, ¿no? Desde el nivel más físico. El mandato fundamental de cualquier ser humano como cuidador de su cuerpo es, por un lado, respirar, que para eso tenemos un montón de mecanismos que hacen que si vos querés evitar respirar por más de 1 minuto o 2 minutos, ya inconscientemente tu cuerpo empieza a tomar esa bocanada de aire por más de que vos intentes no respirar, ¿no? Y lo mismo sucede con el tomar agua. El tomar agua es fundamental para cualquier persona, no podemos vivir, no sé, más de una semana sin tomar agua. Entonces, en este sentido, también nuestro instinto va a hacer que por cualquier medio busquemos una fuente de agua, una fuente de líquido. Y lo mismo sucede con el alimento. Muchas veces no sé, en una huelga de hambre una persona puede morir si está más de 1 mes sin comer o, bueno, quizás más, pero depende de cada organismo, ¿no? Y en este sentido es que nuestro cuerpo tiene un límite físico, y nuestro tallo cerebral nos está diciendo continuamente que para poder sobrevivir tenemos que respirar, comer y Bien. beber. Y no solo eso, nuestro tallo cerebral también quiere que sobreviva la especie. Entonces hay una cuarta función, que es la función de reproducirnos. Obviamente, si yo no me reproduzco o determinadas personas no se reproducen, nadie va a morir por eso. Pero eso atenta contra la continuidad de la Claro. especie. Y ahí está el problema. Entonces, si una persona no quiere comer, obviamente está atentando contra su vida inconscientemente, pero esa persona no quiere comer porque tiene determinadas historias detrás que le hacen relacionar al alimento con una situación mala, con una situación de muerte. Y lo mismo sucede cuando una persona decide que no quiere tener hijos. Hay un montón de historias detrás que le hacen relacionar la posibilidad de tener un hijo con una idea de muerte, una muerte de la persona, una muerte del niño. Entonces, en este sentido es que nosotros hablamos aquí de infertilidad oculta. Ah, sí, sí. A ver, porque en realidad es lo que decías vos, ¿no? Una persona atenta contra su vida, perfecto, listo. Pero si una persona atenta contra la especie, ¿no? Porque vos decís, no tiene hijos, ¿no? Bien. No, ella no vos decís, entonces yo no tengo problema, porque yo no quiero tener hijos, pero está todo bien. No, pero ¿qué pasaría si todo el mundo decide no tener hijos? Ahí viene un problema, ¿no? ¿Qué pasa? Se acaba la especie. Entonces ahí que el inconsciente es cuando afecta, ¿no? Recién como decías vos, ¿no? Uno puede tener infertilidad porque realmente tiene un problema biológico en el cuerpo, un problema físico, sea hombre o mujer, ¿no? Una mujer que no puede quedar embarazada o un hombre que no puede dejar embarazada a una mujer. Ese es el tema físico. Cuando alguien realmente por temas biológicos no puede dejar embarazada a alguien o no puede quedar embarazada. El tema es cuando una persona decide, y acá continuamos con esto de infertilidad oculta, ¿no? Cuando una persona decide no tener hijos. Y a veces es por miedo, porque muchas veces pasa de que la persona tiene miedo de quedar embarazada, por el que no quiere atravesar el proceso de embarazo. O tiene miedo del parto, porque ha pasado de que, no sé, le han dicho que el parto es doloroso, que hay... Bueno, a veces es por miedo, ¿no? Y a veces se da por decisión de decir, no, no quiero tener hijos porque realmente no tengo
Se me tildó. Hola, ahí está. Acá estás. Ah, bien, estaba tildado, no sé qué pasó. A veces se da porque realmente la persona tiene una falta de economía, una falta de hogar, una falta de pareja. Y ahí está que también la infertilidad oculta se da también, no solamente porque la persona realmente no quiere tener hijos, sino porque no puede acceder a tener hijos porque le falta algo de lo básico, ¿no? Que decimos nosotros que es fundamental. A ver, ¿por qué decimos que es fundamental? Porque en la biología pasa eso, ¿no? El animal biológico tiene por naturaleza una casa que es su cueva, su nido, ¿no? Tiene por naturaleza una pareja, todos los animales tienen su pareja o varias parejas, pero tienen una familia en donde tienen hijos y tienen ese alimento para darle a sus crías, ¿no? Ese para alimentarse ellos y para poder alimentar a las crías. Entonces ahí viene el tema de cuando una persona no tiene algo de esto, que realmente ahí empieza su infertilidad oculta, porque, a ver, si una persona tiene pareja, pero es una pareja que no es estable, es una pareja en la que no tiene buena relación, si una persona no tiene pareja directamente, o si una persona, bueno, tiene pareja pero no tienen casa, tiene pareja, tienen casa, pero no tienen trabajo o no tienen economía. Ahí es cuando se empiezan a dar un montón de cosas, un montón de pequeños ingredientes para decir, no se está dando lo que a ver, lo que pasa es que la persona esta va a decir, no logro lo que necesito para, inconscientemente, ¿no? Se da, es como que no puedo acceder, la persona muchas veces viene a la consulta y nos dicen, yo no quiero tener hijos porque no tengo la economía suficiente para darles de comer a mis hijos. No quiero tener hijos porque no tengo la casa. Cuando tenga la casa voy a tener hijos. Cuando tenga la economía y cuando tenga el trabajo voy a tener hijos. Cuando tenga alimento y cuando tenga, por no alimento, por ejemplo, cuando tenga pareja, ahí sí, cuando encuentre mi príncipe azul, mi pareja ideal, ahí voy a tener hijos. Se da eso, ¿no? Que uno busca en varios aspectos la perfección de tu vida para poder lograr tener el combo completo para tener ahí sí un hijo. Y eso se da, y vos decís, perfecto, está buenísimo, pero bueno, ahí te das cuenta, y cuando vienen a consulta a estas personas, que hay una infertilidad oculta atrás. Porque cuando vamos a revisar sus historias, está atrás de estas personas hay historias de niños muertos, historias de madres que han muerto al dar a luz, historias de padres que se han muerto cuando nació el hijo o que han abandonado a esta madre y han dejado a los hijos sin padre. Entonces, a veces hay muertes reales, a veces hay muertes simbólicas, pero detrás de estas personas siempre hay historias de niños o madres o padres muertos alrededor del nacimiento. Entonces, eso es lo que se trata de encontrar, ¿no? Exacto. Y después hay un tema que es cuando la persona, si quiere tener hijos y tiene hijos, perfecto. Es porque la historia no estaba atrás de esta persona. La historia esta que estamos contando está, pero esta persona no viene a vivir esa historia en carne propia en esta vida. Es como que muchas veces, por eso decimos, no hay que ir de la historia al síntoma, ¿no? A ver, la historia puede estar, pero si la persona no tiene un síntoma relacionado con esto, o sea, quiere tener hijos y tiene hijos, listo. Por más que la historia esté, esa persona no viene a transitar esto a esta vida. En cambio, cuando hay una persona que realmente quiere tener hijos y no tiene hijos, no puede, ahí sí que hay que buscar todo ese tipo de historias atrás. Está en su transgeneracional la historia anclada y no puede tener hijos porque hay que, primero, bueno, lo que decimos siempre, ¿no? Trabajar en conciencia para ir a buscar todas esas historias y sanarlas para ir y la biología, el inconsciente, empiece a destrabar todo ese tipo de historias, ¿no? Ves como un poco de todo esto, ¿no? En búsqueda de ver, ¿quiere tener hijos? Perfecto. No puede. Listo. Bueno, ahí ir a buscar estas historias. Está bueno tenerlas siempre en cuenta, ¿no? Sí, y creo que está bueno también esto que contás, ejemplificarlo, ¿no? Porque para el inconsciente es más fácil tomar información cuando lo podemos relacionar con casos que son un poquito más reales. Exacto. Entonces, podemos hablar de un caso de consulta, ¿no? Viene a la consulta una persona que se llama Mm, Marta, que tiene una pareja que se llama Juan, y ambos están buscando tener un bebé, ¿sí? bien. Entonces,
¿qué es lo que pasa? Si en el momento en que ellos deciden que quieren tener un bebé, el inconsciente tanto de Marta como de Juan va a empezar a buscar qué es lo que sucedió en su ancestralidad, en el árbol genealógico, con todas las personas que se llamaban Marta o que se llamaban Juan, y qué es lo que sucedió, si tuvieron hijos, qué pasó en el momento en que fue el parto, qué pasó en los primeros años de vida de estos niños, si hubo una muerte cercana al nacimiento o al embarazo, a la concepción del bebé. Y en función de esto, el inconsciente de estas dos personas va a decir autorizo o no autorizo a que haya un hijo de esta Claro. pareja. ¿Por qué? Porque el inconsciente lo que quiere hacer es evitar el dolor, ¿no? Evitar repetir historias dolorosas, evitar repetir muertes y sobre todo también lo que va a querer es que estas dos personas sobrevivan, ¿no? Si hubo una Marta que murió al dar a luz en generaciones anteriores, el inconsciente de esta Marta que está en esta generación va a decir evitemos dar a luz, porque Total. me puede llevar a la muerte, ¿no? Y esto es porque tenemos de manera inconsciente relaciones con esas personas con quienes nos llamamos igual o nos llamamos parecido, o con quienes tenemos una fecha de nacimiento similar, o con quienes tuvieron la misma profesión que nosotros. A todos estos les llamamos dobles en el árbol genealógico, o yacentes, en caso de que esa persona, ese ancestro, haya muerto antes de que yo fuera concebida. Bien. Pero a los fines prácticos es más o menos lo mismo, ¿no? Si me llamo igual que un ancestro, si tengo la misma fecha de nacimiento, mismo santoral, misma profesión, soy doble o yacente de esa persona. Entonces, yo voy a tener un vínculo inconsciente que me va a decir que repita o que evite la historia de ese ancestro. Entonces, volviendo al tema de Marta, vamos a suponer que Marta tiene una abuela que se llamaba María o que se llamaba Marta, que es lo mismo, porque para el inconsciente suena muy similar. Marta y María son similares, las dos empiezan con Mar. Entonces, si esta abuela se llamaba María, lo que va a hacer el inconsciente biológico es ir a buscar la carpeta de esa abuela María y ver qué es lo que pasó en su vida, ¿no? Entonces va a ir a mirar, bueno, esta abuela, ¿tuvo hijos? ¿No tuvo hijos? ¿Qué pasó con esos hijos? Si la respuesta a esta pregunta es que esta abuela tuvo dos hijos, uno nació y uno murió, para el inconsciente biológico esa cuenta da cero, ¿no? Uno nace y otro muere. Entonces no hay una reproducción de la especie. La especie no continuó porque uno nació y uno murió. Entonces hay un empate en ese sentido. Y no solo eso, sino que además hay una gran bola de dolor alrededor de la muerte de un niño, ¿no? Como en cualquier situación. Entonces, el inconsciente de Marta, que está en esta generación, dos generaciones más abajo, lo que va a hacer es evitar tener un hijo, ya sea teniendo un síntoma físico, ya sea no pudiendo tener un hijo porque la sociedad de hoy lo llama estrés, está muy estresada, o quizás Marta hoy decide no tener hijos directamente. Esto puede darse entonces por esta situación, pero hay otras situaciones que pueden llevar a lo mismo. Si, por ejemplo, la bisabuela o la abuela de Marta, que se llamaba María, eh, tuvo un esposo que murió luego de que ella tuvo 6 hijos, entonces este esposo, al fallecer, no solamente genera este gran dolor en la familia, sino que además el esposo es el proveedor, ¿no? O sea, nosotros ya inconscientemente tenemos la idea de que el hombre provee a la familia, porque esto fue así por siglos y siglos, si bien los roles de género hoy por hoy están cambiando, obviamente, Sí, sí, sí. pero nuestro inconsciente biológico no va al ritmo tan acelerado que va nuestra sociedad. Entonces, si un hombre muere, entonces lo que muere es el proveedor de la familia. Bien. Y si muere el proveedor, esos 6 niños que habían tenido en común corren riesgo de muerte porque tienen el riesgo de no ser alimentados, ¿no? Y bueno, en este sentido, lo mismo sucedería si el esposo de María, en lugar de haber fallecido, se fue de la casa, ¿no? Nace el sexto hijo
y decide irse y formar otra familia, o hace un viaje y nunca vuelve. Entonces, para el inconsciente, eso es una muerte simbólica, que es lo mismo que la muerte real, porque se desatan los mismos mecanismos, ¿no? Mm. O sea, las personas que quedan en la casa, ya sea la madre de los niños o los niños, van a sentir que extrañan al padre, que desean que estén en la casa, van a tener el miedo porque no está el proveedor. Entonces, es lo mismo si ese proveedor muere físicamente o si se va de la casa, ¿no? Que es la muerte simbólica. Sí, sí. Y una situación similar en esta línea de muertes simbólicas, podríamos decir si hay un robo de un bebé. Si hay un robo de un bebé, también es una muerte simbólica, porque la familia deja de verlo. Y Mm. no solo eso, se une el drama de qué está pasando con este niño, qué pasó con este niño que se llevaron. Entonces, también aquí podemos hablar de situaciones que el inconsciente va a aconsejar siempre no repetir. Y es por eso que quizás hoy Marta, que está en esta generación, no puede concebir, no puede tener hijos, o quizás logra quedar embarazada, pero al poquito tiempo del embarazo hay un aborto espontáneo, ¿no? Entonces, en este sentido hay que ir viendo este tipo de historias que Bien. puede haber detrás. Bien, sabes que mientras hablabas, me vino a la cabeza esta historia que vos contaste recién de que cuando muere una madre, no, cuando muere el padre, cuando después de, o no sé si dijiste, cuando tenía después de 6 hijos, ¿no? Muere el Sí, padre después de 6 hijos. Y justo exactamente lo mismo le pasó a una consultante mía, obviamente me resguardo el nombre, pero le pasó exactamente eso, una historia así, en su árbol genealógico tenía de que murió el padre y dejó a la madre con 6 hijos. O sea, y esta chica viene a trabajar en fertilidad. Entonces, wow, ¿no? de Como... manual. Exactamente, exactamente. Así que me encanta cómo todo esto que estamos diciendo se encuentra de verdad en nuestras historias. Si uno se pone a pensar un poquito, a buscar, ¿no? Muchas veces ayuda el hecho de empezar a hacer su árbol genealógico, de empezar a preguntar a la familia, ¿no? Para ver qué pasó más arriba, qué es lo que estamos hablando, ¿no? Escalones más arriba. Hay otro gran drama, súper importante también para mencionar acá, que es cuando muere la madre en el nacimiento del hijo. O sea, nace el hijo y muere la madre. Entonces, en estos casos, también el resultado da 0, porque nace uno y muere uno. Y acá se suma un drama de que es que el niño chiquito queda sin la madre y en general en la naturaleza cuando no está la madre, incluso en los humanos, cuando no está la madre y no puede alimentarlo, puede tener más riesgo de muerte, ¿no? Bueno, acá el tema es el siguiente. Esto es un super programante para infertilidad, pero también es un gran programante para la infidelidad, que acá es un ingrediente extra, ¿no? Que le agregamos, porque cuando una persona tiene esto que le pasa en su historia, en general, cuando hay un hombre que se le muere su mujer y te queda a cargo de los hijos, uno tiene que trabajar para poder darle de comer a esos niños, entonces no puede, o bueno, no siempre, ¿no? Pero a veces se da el caso de que no puede la persona trabajar y alimentar a sus hijos al mismo tiempo. Entonces, en estos casos en los que la persona no puede hacer ambas cosas, tiene que sí o sí buscar una alternativa para que sobrevivan todos. ¿Cuál es la alternativa que encuentra esta persona? Es, bueno, los doy en adopción a estos niños o los separo en familias diferentes, ¿no? Para que puedan tener cada uno un hogar. Esta separación de estos niños es lo que muchas veces se ve en consulta como el dolor más grande que se generó. Y muchas veces se deja de lado que también acá, en esta persona que tenía su vida ideal, este hombre que tenía mujer e hijos, ahora se le arruinó todo por completo. O sea, de la vida ideal que tenía, ahora no tiene absolutamente nada. Ni hijos, porque los dio en adopción, ni mujer porque murió. Entonces acá esta burbuja de dolor que quedó anclada en este inconsciente, de este clan, ¿no? Generaciones más abajo, uno va a darse cuenta de que hay un hombre abajo, ¿no? O sea, hoy, esto pasó en el transgeneracional. Hoy, un hombre lo que puede pasar es que al tener mujer, e incluso más aún si tiene hijos,
puede ir en búsqueda de otra mujer. Y esto se da porque necesita el inconsciente, ¿no? Que es inocente, necesita un reemplazo para esa mujer por si muere. Para que no le pase lo mismo y para que no sufra el mismo dolor que sufrió en el transgeneracional. Para que no sufra el mismo dolor que quedó anclado. Entonces, para las personas que vienen a consulta porque no pueden dejar de encontrarse parejas infieles o porque no pueden dejar de ser infiel, muchas veces cuando vamos a buscar la historia detrás de este síntoma está esa historia, ¿no? Súper profunda atrás y súper fuerte de trabajar. Hay otra, aún, de estas historias que estamos contando, que es aún todavía más fuerte y la más dolorosa de todas, y es la más profunda, que es cuando muere una madre al dar a luz, pero también muere el niño al dar a luz, ¿no? O sea, muere el niño en el nacimiento y muere la madre. Y esto se da, es común, antes era más común que ahora, pero se da, y la verdad que es, acá el inconsciente dice, murió uno, murieron otro, o sea, murieron dos en un nacimiento. O sea, acá la cuenta sí o sí es la peor de todas las cuentas que venimos hablando hasta ahora, porque hasta ahora daba 0, esta da -1. O sea, nació uno, pero murieron dos. Entonces, 1 menos 1 menos 1, ¿no? Entonces acá esta es la peor de las versiones, la peor de las historias, y es cuando más dolor se queda anclado, porque no solamente murió la madre y murió el niño, sino que los hermanitos, si hay, quedaron sin, se les murió el hermano, y encima estos hermanitos tienen la misma historia que antes. El padre puede darlos en adopción o separarlos del clan por lo mismo que estábamos hablando antes, ¿no? Entonces acá es como que son diferentes niveles, y esto es como que el inconsciente empieza a decir, bueno, vamos viendo que hay diferentes grados, ¿no? De complejidad. Y esto es lo que tenemos que ir viendo. No es lo mismo, ¿no? Hay que ver las categorías. Murió una persona adulta, pero no tenía... Bueno, es lo que hablábamos, ¿no? El valor de cada persona, lo que decíamos recién. Recién murió uno, ¿no? Nació uno, murió uno. Bueno, ese que murió, es el niño, es la madre. Cada una de estas personas es el padre, se fue y los abandonó, se fue, abandonó y encima dio una adopción a los niños. Bueno, cada una de estas historias tiene todavía un grado aún mayor de dolor que se va anclando en el inconsciente. Y el inconsciente es perfecto en matemáticas, en probabilidad estadística, sabe todo esto, ¿no? Y la biología es súper sabia en todo esto y va regulando, depende del dolor que haya habido, el si podemos o no podemos tener familia. ¿Entendés? Porque ahí está el tema que estamos hablando. Depende del dolor que haya habido en nuestro clan con respecto a niños nacidos alrededor del embarazo, es que el inconsciente nos va a dar una razón para no tener hijos. O sea, es biológicamente peligroso para la especie que esta persona tenga hijos, porque cuando nace uno mueren dos. Entonces, a esta persona le sacamos la posibilidad de tener hijos. Y así es que se van dando un montón de posibilidades, ¿no? Depende el grado y depende la gravedad de la muerte que se haya dado. Acá también podemos hablar de esto. Cuando hay una persona que muere de 90 años, el duelo que se cursa en ese caso no es el mismo que cuando muere un niño. Y acá es indescriptible el dolor que se siente, ¿no? Es inmenso el dolor. Entonces ahí ya nos damos cuenta de que hay algo más, ¿no? Si ya el dolor que se siente cuando muere un niño o un joven es tan grande, y comparándolo con un abuelo, ¿no? Con un anciano de 90 años que ya vivió toda su vida, no es tan grande, entonces ya biológicamente ya tenemos una sensación ahí, ¿no? De que es mucho más grave. Pero esto también va cuando... Esto se da porque el anciano ya vivió todos sus instantes sagrados. Ya nació, ya creció en su infancia, en su adolescencia, se casó, tuvo hijos, creció, se hizo adulto, envejeció, se hizo abuelo, se jubiló y murió, ¿no? En cambio, el niño, todo lo contrario. El niño que murió no tuvo ninguna posibilidad de vivir todos esos instantes sagrados. Ese niño solamente nació y, bueno, fue concebido y nació, nada más. Y ahí está esto que hablamos de por qué es más importante uno que otro. Porque el niño tiene
un gran futuro por delante. Tiene para hacer todo en la vida. Tiene para vivir todos esos instantes sagrados. Puede ser un gran proyecto para esta biología, ¿no? Es un gran tesoro biológico que nos estamos perdiendo si muere este niño. Porque este niño puede ser padre y tener hijos y aumentar la especie. Padre después se puede convertir en abuelo y tener nietos y tener dos capas debajo de generaciones para tener todavía más resguardada la supervivencia de la especie. Entonces es como que todo esto va haciendo, tengamos diferentes grados a la hora de lo que se siente o lo que no se siente, o la gravedad en lo que el inconsciente va a paralizar o no paralizar la posibilidad de uno de tener hijos o no tener hijos, ¿no? Súper profundo, ¿no? Y es mucho más extenso que esto, pero bueno, como para darles un acercamiento, ¿no? Sí, A todo esto. sí, sí, es que totalmente la muerte de los niños es algo muy difícil de procesar para la familia. Exacto. O sea, cuando los padres pierden a un hijo, tienen como una especie de carga enorme, ¿no? Como equivalente a 1000 ladrillos. Es algo imposible de sostener para un cuerpo, ¿no? Un cuerpo no puede sostener 1000 ladrillos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta muerte de un niño, este paquete de duelos bloqueados que no se puede sostener con el cuerpo, lo que hace es pasar a la siguiente generación. Esos padres se quedan con algunos ladrillitos, pero todos los demás ladrillos que no pueden sostener los pasan a la siguiente generación. Y la siguiente generación, además, son los hermanitos del niño que murió. Entonces, para ellos también es una carga enorme. ¿Y qué es lo que hacen? Esta segunda generación intenta sostener ladrillitos, pero es imposible, entonces va a pasar más ladrillitos a la siguiente generación. Se dice que una muerte de un niño tarda aproximadamente 5 generaciones en realmente sanarse, ¿no? En esto de pasarle esta carga de duelo, esta bola de dolor a la siguiente generación, tarda 5 generaciones en sanar. Y esto obviamente va a tener que ver con de qué manera murió el niño, qué es lo que sucedió alrededor de la muerte de un niño, si además murió la madre, esto que contabas vos recién, José. Eh, si también el padre se fue de la casa, si todas estas historias están ancladas a momentos de dolor que están relacionados a pérdidas de padres, madres o separación de la familia, esta bola de dolor va a ser mucho más difícil de procesar, ¿no? Y es por eso que va a ir pasando de generación en generación. Pero bueno, para concluir un poquito el tema de infertilidad, que obviamente esto es una aproximación porque hay muchísimo más para hablar, también hay mucho para contarles acerca de lo que hay detrás de cada síntoma físico en particular. Eh, Nosotros simplemente hoy queríamos decirles que la infertilidad es una compensación en esta necesidad de que hubo una muerte de un niño, muerte de padre o muerte de madre, y para evitar que eso se repita, hoy el inconsciente de una persona puede estar compensándolo diciendo no quiero tener hijos o no puedo tener hijos. Bien. Pero bueno, esto es la primera aproximación. Ya les vamos a ir contando un poquito más en los próximos episodios. Exacto, exacto. Es el primer episodio de esta temática. Me parece, mira, como recién nos decía Romina Ronconi ahí, nos dice, agradezco infinitamente que desarrollen este tema tan interesante. Me ha caído una ficha gigante y creo que es oportunidad para repensar e ir a consulta, que ahí encontraremos valiosas respuestas. Hermoso. Me encanta porque es la idea de este programa, ¿no? De hablar de temas que pueden llegar a ser quizás a veces muy por encima, porque es un programa corto de media hora, pero la verdad es que tratamos de darle la profundidad para que sí puedan y podamos, incluso nosotros, porque cada vez que hacemos un programa aprendemos incluso de nosotros mismos y de lo que estudiamos para prepararnos. Y también nos caen fichas, todo el tiempo nos caen fichas, total, ¿no? total, seguimos creciendo. Entonces está buenísimo que y es la idea de este programa exactamente eso, Romy, así que muchísimas gracias por el comentario y me encantó. Y va a ser el primero de varios de esta temática porque es un tema a explayar. Vamos a hablar también de los síntomas relacionados con la infertilidad y de los síntomas físicos, ¿no? Relacionados a la infertilidad, así que hay mucho por hablar y es un tema que es hermosísimo, así que me encanta y feliz de haberlo compartido con todos, ¿no? Nos encanta y nos atraviesa, es realmente hermoso. Exactamente. Así que bueno, gente, muchísimas gracias. Recuerden que pueden ver los capítulos y cada uno de los episodios en YouTube, en Spotify,
pueden verlos escuchados en Spotify o en video en YouTube y En también Apple en cada uno de nuestros Podcast, perfiles. ¿Cómo? totalmente. En Apple Podcast En también. Apple Podcast también, mira cómo estamos creciendo. Así que espectacular, es la idea, ¿no? Tratar de darles posibilidades diferentes para que lo puedan escuchar en diferentes lugares, porque a veces no pueden verlo, pero lo voy escuchando mientras voy a caminar a dar una vuelta, entonces me lo pongo, lo escucho, es media horita. Así que nada, hermoso que poder estar ahí, que nos escuchen, que nos vean y muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias Ale también. Y bueno, nos vemos prontito el próximo lunes con una invitada especial que ya les ampliaremos un poquito más sobre eso. Perfecto, me encantó. Bueno, muchísimas gracias a todos, que tengan una hermosa semana a todos. Feliz. Adiós. Gracias. Un abrazo grande. Adiós.